Cuando los cañones de la Primera Guerra Mundial por fin callaron, el 11 de noviembre de 1918, no se hizo simplemente el silencio. Lo que quedó fue el eco de un derrumbe, un estruendo que redibujó el mapa de Europa y que, bueno, sin que muchos lo supieran, sembró las semillas de una catástrofe aún mayor. Y de eso vamos a hablar hoy. Queremos entender cómo el fin de la Gran Guerra en realidad no trajo una paz duradera, sino que preparó el escenario, casi de forma inevitable, para la Segunda Guerra Mundial. Para este análisis, nos vamos a apoyar en las reflexiones del gran historiador John Keegan. Es que la conexión es la clave de todo. No es una teoría, como a veces se dice, es una consecuencia directa, casi causal. Keegan lo argumenta muy bien, y los hechos lo respaldan. La Segunda Guerra Mundial, que fue 5 veces más destructiva, no se puede entender sin la primera. Se puede trazar una línea casi perfecta desde las trincheras de 1918 hasta la invasión de Polonia en el 39. Y es una línea que pasa por los resentimientos, por fronteras inestables y sobre todo por las heridas que nunca llegaron a cerrarse. Pues empecemos por ahí, por el final de la guerra, que según las fuentes no fue tanto una rendición ordenada como un colapso, una implosión en cadena. Es que es increíble cómo se desmorona todo en cuestión de semanas. Totalmente. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. A finales del verano de 1918, las potencias centrales parecen estar aguantando, pero la estructura está, digamos, podrida por dentro. La primera ficha del dominó es Bulgaria. En septiembre, tras ser derrotados en los Balcanes, piden un armisticio. Y de repente, Alemania pierde a un aliado clave. Claro, y el frente sur se abre por completo. Poco después le sigue el Imperio Otomano, que llevaba años desangrándose y que tras las derrotas en Palestina, como la batalla de Mégido, pues firma su rendición a finales de octubre. Pero el caso más espectacular por lo que implica es el del Imperio Austrohúngaro, un mosaico de pueblos que era un pilar de Europa. Es que su final es el ejemplo perfecto de esa implosión de la que hablabas. El emperador Carlos I, en un intento desesperado por salvar lo insalvable, propone el 16 de octubre convertir el Estado en una especie de federación. Una idea que quizás 30 años antes. Quizás. Pero en ese momento ya era demasiado tarde. El nacionalismo era una fuerza imparable. Ya no esperaban permiso de Viena. Para nada. Para octubre de 1918, los serbios, croatas y eslovenos ya estaban formando su futuro reino. Los polatos de Galicia se unían a la nueva Polonia. Los checos y los eslovacos proclamaban su independencia. El imperio se disolvió desde dentro, pueblo a pueblo, antes de que el ejército se rindiera formalmente a los italianos en Vittorio Véneto. O sea que la estructura política se vino abajo antes que el frente militar. Exactamente. Así que de repente, a principios de noviembre, el imperio alemán se encuentra completamente solo, abandonado por todos y con sus ejércitos retrocediendo. Y aún así, el golpe de gracia no vendría del frente, vendría de casa. Exacto. El ejército alemán, aunque estaba agotado, seguía siendo una fuerza formidable. Podría haber defendido las fronteras alemanas durante meses, pero la voluntad de lucha se había quebrado en la retaguardia, no en el frente. Y aquí es donde entra el famoso motín de Kiel. Es increíble cómo un solo evento puede ser la chispa que incendia todo. Pues sí, el 30 de octubre, las tripulaciones de la flota de alta mar se amotinan. Se niegan a salir a una última misión, una especie de carga suicida contra la Royal Navy que no tenía ya ningún sentido. Un gesto para salvar el honor. Un gesto de pura desesperación del almirantazgo. Pero para los marineros era un suicidio inútil. Y esa negativa a morir por nada se extiende como un virus. La rebelión salta de los puertos a las ciudades. Se forman consejos de obreros y soldados, ¿no? Al estilo ruso. Sí, al estilo de los soviets. En pocos días, la revolución se ha extendido por toda Alemania. Y el Kaiser, Guillermo II, totalmente desconectado de la realidad, huye de Berlín y se refugia en su cuartel general en Spa, en Bélgica. Todavía creía que su amado ejército le sería leal.
Y es ahí cuando tiene esa conversación brutal con su general, Groener. Una conversación que sella el fin del imperio. Groener, que había sucedido a Ludendorff, le dice la cruda realidad después de llamar a sus comandantes. ¿Y cuál era esa realidad? Que los soldados solo querían una cosa, el fin de la guerra, el armisticio. Ya no iban a luchar por él. Y entonces Groener pronuncia la frase que lo resume todo. Le dice al Kaiser que la famosa lealtad jurada a la bandera, el Fahneneide, que era el pilar del ejército prusiano, Sí. era ahora, y cito, solo una fórmula verbal. ¿Qué frase? Solo una fórmula verbal. Es que eso lo cambia todo. No es una derrota militar, es la desintegración de la propia idea de lealtad. Exactamente. Es el fin de un mundo. Sin el apoyo del ejército, el Kaiser no es nada. Abdica el 9 de noviembre y huye a Holanda. Mientras tanto, en Berlín se proclama la República, casi por accidente. Sí, para evitar que los comunistas tomaran el poder. Y es una delegación de este nuevo gobierno civil la que se reúne con los aliados en un vagón de tren en el bosque de Compiègne. Y las condiciones que les presenta el mariscal Foch son demoledoras. Desde el punto de vista francés, que había sufrido tanto, eran necesarias. Se veían así. Esa es la clave. Para Foch no eran términos de negociación, eran los términos para garantizar la seguridad de Francia. Quería asegurarse de que Alemania quedara tan debilitada que no pudiera ni soñar con otra guerra. Vamos a analizar algunos de esos términos, porque son la raíz de todo lo que vino después. Pues mira, el primero, la evacuación inmediata de todos los territorios ocupados, Francia, Bélgica y también de Alsacia-Lorena, que volvía a Francia. Segundo, y esto es muy importante, la evacuación militar de toda la orilla oeste del Rin, que sería ocupada por los aliados. Una ocupación en su propio territorio. Y no solo eso. Además, se establecían 3 cabezas de puente en la orilla este, en Maguncia, Coblenza y Colonia. O sea, una ocupación militar en el corazón industrial de Alemania. Y en cuanto al material militar, era un desarme completo, básicamente. Total, tenían que entregar miles de cañones, miles de ametralladoras, aviones, toda su flota de submarinos y los principales buques de guerra. Además, se anulaba el Tratado de Brest-Litovsk, con lo que perdían todo lo que habían ganado a Rusia en el este. Lo perdían todo. Pero había algo más. El punto más cruel, el que aseguraba su sumisión. El bloqueo naval. Exacto. El armisticio estipulaba que el bloqueo naval aliado, que había estrangulado la economía alemana y causado cientos de miles de muertes por desnutrición, continuaría. Madre mía. Esto es fundamental. Significaba que Alemania seguiría pasando hambre. Era una forma de chantaje. Una pistola en la sien para asegurarse de que aceptarían cualquier tratado de paz que se les impusiera meses más tarde. Firmar bajo la amenaza de la hambruna. Tal cual. Con el armisticio firmado llega el momento del recuento. Y las cifras del coste humano que recoge Keegan son, difíciles de asimilar. Es una carnicería. Son cifras que incluso hoy marean. Casi 2 millones de franceses muertos. Para ponerlo en perspectiva, como dice Keegan, 2 de cada 9 hombres franceses que fueron a la guerra no volvieron. 2 de cada 9. Es una barbaridad. Piensa en el impacto que eso tiene en cada pueblo, en cada familia. En Alemania, las cifras son similares. Más de 2 millones de muertos. El Imperio Británico, casi 1 millón. Y hay casos como el de Serbia, donde el impacto es todavía más devastador. El caso de Serbia es el más extremo. Perdió un 15% de su población total, entre militares y civiles. Es una sangría demográfica de la que un país tarda generaciones en recuperarse. Y luego está el impacto en ciertos grupos. Sí, Keegan señala que en Alemania, por ejemplo, murió el 23% de los oficiales. La élite del país, decapitada. De aquí nace ese concepto tan potente de la generación perdida. Y como bien destacas, no se trata solo de los muertos. A veces nos olvidamos de los heridos, los grands mutilés. Exacto. La imagen de la Europa de posguerra es la de una Europa mutilada, literal y figuradamente. Keegan da cifras que ponen los pelos de punta. En Francia, 630.000 viudas de guerra, más de 1 millón de huérfanos. En Alemania, más de 44.000 hombres perdieron una pierna. Más de 20.000, un brazo. ¿Cómo se reconstruye una sociedad así?
Es que es imposible. Es una generación traumatizada, llena de hombres rotos física y psicológicamente, de familias destruidas. Y ese trauma colectivo es el caldo de cultivo perfecto para ideologías extremas. Y aquí cerramos el círculo. Vemos la conexión directa con el siguiente conflicto. El Tratado de Versalles no resolvió las tensiones, las multiplicó. Totalmente. Keegan argumenta que la guerra había dañado para siempre la civilización liberal de la Europa de preguerra. Esa confianza en el progreso, en la razón, se hizo añicos. Y en ese vacío entraron el comunismo, el fascismo, el nazismo. Movimientos que hablaban el lenguaje de la violencia y el odio que la guerra había normalizado. Hay una cita de Adolf Hitler de 1922 que recoge Keegan, que es escalofriante. Por aquel entonces era solo un soldado desmovilizado, un agitador de cervecería. Pero ya prometía a una Alemania derrotada. No perdonamos, exigimos venganza. Esa frase lo resume todo. Y ese sentimiento se alimentaba de una lista de agravios muy concreta, todos derivados de Versalles. Primero los territoriales, la pérdida de Alsacia-Lorena, pero sobre todo la entrega de territorios históricos a la Nueva Polonia. El famoso corredor polaco que partía a Alemania en dos era visto como una humillación intolerable. Luego estaban las condiciones militares, el desarme. Un desarme concebido para ser humillante, el ejército reducido a 100.000 hombres, sin tanques, sin aviones. Y la flota, el gran orgullo del Kaiser, eliminada. Y por encima de todo, el aspecto moral. La famosa cláusula de culpabilidad de la guerra, que forzaba a Alemania a aceptar toda la responsabilidad. Eso fue la sal en la herida. Y el problema no era solo Alemania. El mapa que se dibujó en Versalles creó nuevos países que eran, bombas de relojería. Exacto. Inherentemente inestables. Tomemos Checoslovaquia. Un Estado democrático, un éxito en muchos aspectos, pero heredó a una minoría de más de 3 millones de alemanes en los Sudetes que nunca se sintieron checos. La excusa perfecta para Hitler en el 38. Justo. Y el caso de Polonia es similar. Incorporó una enorme minoría ucraniana en el este, lo que generó inestabilidad interna desde el primer día, y sus fronteras con Alemania, una fuente constante de conflicto. ¿Y qué decir de Yugoslavia? El reino de los serbios, croatas y eslovenos. El nombre ya lo dice todo. Ya. Sobre el papel era un sueño. En la práctica fue un estado dominado por la élite serbia, creando resentimientos profundos con croatas y eslovenos. Resentimientos que explotarían de la forma más salvaje posible en la Segunda Guerra Mundial. Así que la paz de 1919, lejos de cerrar la guerra para acabar con todas las guerras, simplemente le puso una pausa de 20 años al conflicto. Sí, redibujó el campo de batalla y repartió las cartas para la siguiente ronda. El análisis de Keegan nos deja con esa sensación y con una pregunta final casi filosófica. Y es que, a pesar de todo lo que sabemos, la Primera Guerra Mundial sigue siendo, en el fondo, un misterio. Exacto. ¿Por qué un continente próspero, en la cima de su poder, de su cultura, eligió arriesgarlo todo en un conflicto tan autodestructivo? Y sobre todo, una vez que la esperanza de una victoria rápida se desvaneció, ¿por qué persistieron en la matanza durante 4 largos y terribles años? Las respuestas no son sencillas. Y quizás en esa complejidad, en esa incapacidad para dar una respuesta simple, resida la lección más importante sobre la tremenda y aterradora fragilidad de la paz y de la propia civilización. Cuadernos de conversaciones.